dónde estamos, 7 en punto de la mañana y así arrancamos el lunes 1 de junio. En este momento hace alrededor de 13 grados de temperatura. ¿Digo bien? Sí, 13 grados. Bueno, ahora vamos a hablar con Ezequiel. Bienvenidos chicos, Juanjo, Paula, ¿cómo están? Buen día, hola Juanjo, hola Pau, hola Juli, ¿cómo están? Hola Juli, buen día. 12 grados, ahí me lo chequearon, 12 grados en el AMBA, vamos a ver cómo está el resto del conurbano, porque siempre hace o 1 grado menos o 2 grados menos, pero no hace frío. Y Paula, miren a Paula en manga corta, che. Sí. Digo, no hace frío. No hace frío. Yo no lo puedo creer, eso significa que durmió las horas suficientes como para que su cuerpo lo sepa. Es verdad. ¿En Colombia también hay sensación térmica y temperatura? No, en Colombia hay temperatura, Claro. en Bogotá hay temperatura, no Baja. no te cumple nunca el pronóstico. No, Llueve todo el tiempo, pero hace frío. Siempre. Claro. En Bogotá. Bueno, hoy es 1 de junio y antes de que le dé las malas noticias, pasaron otras cosas un 1 de junio, Juanjo. Sí, 1 de junio, Día Mundial de la Leche. Lo estableció la Estoy tomando. Organización de las Naciones Unidas en 2001. La idea es que todo el mundo se promocionen los beneficios de los lácteos y la importancia de la ganadería lechera, porque habíamos hablado en su momento, hace poco, de la leche materna. De la Bueno, esto es otra Esto cosa. es otra cosa. Eso es Día de la Provincia de Tierra del Fuego. Bueno, les mandamos un Hoy. beso a todos nuestros oyentes y televidentes de Sí. Tierra del Sí. Fuego. Ahí del sur, así que un saludo grande. Mucho frío ahí siempre. Mucho frío. Que nos digan cuántos grados hace en este momento si se conectan. Sí, y esta es muy linda. Día Mundial de las Madres y los Padres, que se celebra hoy. Feliz día, Juanjo. Gracias, muchas Feliz gracias. día, Juanjo. Porque Muchas nosotros no gracias. tenemos que No, celebrar es hoy. cierto. Ah, Por claro, no suerte son hoy- mamás. No. Ah, está bien, está muy bien. No. Por eso están contentas. Yo por elección y Paula no sé. También. Ah, también. No, sí, no me Está interesa, perfecto. así que... No le Ah, interesa. bien, Estamos bien. bien, estamos las dos Está alineadas en el perfecto, mismo sí. lado de la vereda. Perfecto. Juanjo está del lado de enfrente. Claro. Bueno, como les decía, hoy es 1 de junio y cada vez que comienza un mes en la Argentina, al menos en este proceso, mientras haya inflación alta, vamos a tener aumentos todos los primeros de cada mes. ¿Por qué? Porque es la forma que organizó esta vez esta gestión para poder ordenar los aumentos. ¿Aumentos de qué? De prepagas, aumentos de colegios privados, matrículas y cuotas y demás, aumento de transporte, acá en AMBA, en provincia de Buenos Aires y también en algunos casos en el interior, aumento de tarifas, gas, electricidad, agua, aumento de nafta. Sabemos que ahora van a aumentar no porque subió el petróleo, en un ratito vamos con eso, sino porque desbloquearon el nivel de aumento de los impuestos, porque estaban congelados desde hacía 4 meses. Así que hay aumentos y los van a empezar a sentir esta semana. ¿A ustedes qué les pesa más en el bolsillo de todos los aumentos que dije? Prepaga. ¿A vos, Juanjo? Sí, prepaga. Y a mí lamentablemente también. Odio el mail que te notifica. es lo peor, que Sí. te entra esa Así esa como dijiste de nuevo, a ver cómo lo... Odio. Odio. Lo odias. Odio ese mail. Yo lo tengo por débito, así que... Pero no te llega la comunicación, sí. Sí, te Sí, tiene que no, llegar un mail. me llegan las comunicaciones de los aumentos de la prepaga. que Ah, por dicen, eso, Por sí. eso ese. Sí, pero este mes va a aumentar un poquito más de lo que ya venías pagando. Ah, Eso bueno, digo. es lo mismo. Es eso. Claro. Ese Ese mail, sí que odia ese esa. mail de Pero, aumento. claro. El otro Son de la dos malas charla noticias. de nutrición, todo bien. Pero Sí. este mail, Sí. uy, lo detesto. Y bueno, Claro. es que te va a seguir pasando hasta que la inflación dé 0, porque aumentan todos los meses en línea la Claro. inflación del mes anterior. Y los transportes ya saben que aumentan lo mismo que la tasa de inflación del mes anterior más un 2%. Así que ese es el cálculo que aproximadamente hay que hacer. Por supuesto que según el tramo, la cantidad de kilómetros recorridos y el tipo de transporte, el aumento es diferente. En el subte ya están pagando más de 1.600, 1.700 pesos por ticket. En colectivos y trenes, depende el tramo, están pagando entre 700 y 800 pesos de piso, de ahí para arriba. Y después arrancamos con el resto de la agenda del día, que hoy es tan tupida que vamos a tratar de hacer lo que podamos para que entre todo. Ay, ustedes saben que estamos esperando qué pasa con la Corte y la definición que tiene que tomar en base al financiamiento de las universidades públicas. Bueno, como la Corte no se expide, el gobierno agarró el guante y dijo, bueno, tenemos que tomar una decisión, no podemos seguir esperando, viene el Mundial, esto se va a dilatar y el conflicto aumenta. Entonces, el gobierno nacional, a través de Capital Humano, citó
a rectores de universidades públicas de la mayoría de las provincias en las que dependen del Estado Nacional. ¿Para qué? Para negociar y destrabar este conflicto. ¿De qué manera pueden seguir recibiendo lo mismo que el presupuesto, pero administrado distinto? Esto dicen desde Casa Rosada. Desde las universidades quieren escuchar cuál es la propuesta que tiene el gobierno para darles, y dicen que en esta reunión, donde van a estar los funcionarios del gobierno nacional, los rectores para acercar posiciones y algún otro integrante que pueda definir en ese debate o en esa discusión cuál es la solución más perfecta antes que la Corte se expida, porque finalmente la Corte tiene que expedirse. Lo que pasa es que ningún otro poder le puede decir a la Corte, que es independiente, o a la justicia, que es independiente, qué hacer y en qué tiempos. Entonces van a tratar de buscar una solución alternativa hasta que tengamos esa resolución. Después tenemos un debate que va a ser de esta semana, que tiene que ver con la ley de tierras rurales. Esto es parte de uno de los proyectos de desregulación de Federico Sturzenegger. El gobierno avanza para desbloquear la normativa que impida que tierras argentinas se vendan a extranjeros. Hasta ahora hay una ley que lo impide. El gobierno quiere desbloquear esa ley. Si viene un extranjero y quiere comprar una hectárea de campo o 1000 hectáreas de campo, debería poder. ¿Por qué? Porque es una inversión extranjera directa, como lo hace con una fábrica o lo hace con cualquier otra cosa. Bueno, hay resistencia de la oposición. Hay organizaciones que dicen que se va a perder soberanía si se le venden tierras a extranjeros. Bueno, hay muchos extranjeros que tienen tierras en la Argentina y Argentina sigue teniendo la misma soberanía. Pero son discusiones legislativas que van a tener lugar esta semana. Y por último, antes de entrar en un capítulo internacional, tenemos que a 11 días del Mundial, 3 fiscales investigan a Tapia y a Tobillino por operaciones en Estados Unidos. Y esto lo agrava aún más. ¿Por qué? Porque la justicia en Estados Unidos no es la misma que en Argentina, y cuando hay algo vinculado a un lavado de activos, se prenden todas las alarmas. Entonces, sabemos que estas operaciones que se hicieron en cuentas en los Estados Unidos a nombre de Tapia y de Tobillino podrían ser para lavar activos, y revisan los movimientos de fondos de la gerenciadora Turprod Enter, que estaba a nombre de Javier Faroni y de Erika Gillette, a cuentas vinculadas que iban a parar directamente a la AFA. Esto es antes de comience el Mundial. Si no pasa nada, todo va a salir como hasta ahora. Por ejemplo, Tobillino no creo que viaje, pero en este caso el representante de la AFA, iba a decir los representantes de la AFA, deberían poder viajar a los partidos del Mundial, incluso teniendo en cuenta los amistosos que son el viernes, ¿no? El viernes el 6. Sábado 6. Sábado 6 arranca el primer amistoso que se juega, ¿dónde? Contra Honduras, en Texas. En Texas. Bueno, debería estar el propio Chiqui Tapia en Texas. Debería viajar el jueves, por ejemplo. Veremos. Por ahora todo funciona como lo dijimos hasta hace una semana. Si esto avanza, podrían cambiar las reglas del juego para quienes representan a la AFA en la Argentina. Y ahora sí tenemos que mencionar lo que pasó ayer domingo en Colombia, porque hubo elecciones y terminaron los dos principales candidatos en un balotaje que se va a definir el 21 de junio. Uno es Abelardo de la Espriella. De la Espriella. Espriella, yo le digo Espriella porque es con doble L. Claro. Y el otro se llama Iván Cepeda. Sí. Uno representa a la izquierda y el otro a la derecha. Tal cual. De la Espriella, candidato ultraderechista, es este tipo de outsider más o menos que llega muy fenómeno Milei, entre comillas. Esto como Milei de la izquierda. Es de la derecha. Ah, pero ¿cuál es el que...? De la Espriella es ultraderechista. Ah, perdón, entonces es idéntico a Milei. Es Milei, exactamente. Pensé que el que venía de la izquierda venía outsider. No. Es una persona además que claramente ha mostrado su respaldo a gobierno de Javier Milei, Bukele, Trump, etc. Sí, leí que anoche puso un tuit felicitándolo. Sí, total. Ayer lo felicitaba el presidente de la Argentina. Gana en esta primera vuelta con 10.359.000 votos. Esto es el 43.74. E Iván Cepeda, que es el candidato de la izquierda, quedó segundo con un 40.90%. O sea, están cabeza a cabeza. El 21 de junio hay que volver a ir a votar. Exactamente. El 21 de junio se da la segunda vuelta entre ellos dos. Salió Paloma Valencia, que era esta tercera candidata que se presentaba también con el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, que también de derecha. Ella 7% de los votos sacó. Exacto. Y eso fue sorpresivo porque se esperaba un poco más del porcentaje hacia Paloma. No quedó y ya definitivamente no va a tener chances. Una Paloma que ayer, cuando dio su discurso, al conocer los resultados, se adhirió de manera automática a la campaña de Abelardo de la Espriella. Le está sumando votos como una colectora. Dice, quedan más o menos 3 millones de votos. Claro, es para lo que disputar. Ok. Exacto, entonces ya ella directamente se adhirió a la campaña. Ella le aportó 1.625.000 votos. Ojo, porque Oviedo, que es el candidato, o era el candidato vicepresidencial de Paloma, atrajo mucho votante hacia Paloma. Pero
Oviedo salió a decir que él todavía no había tomado una decisión porque la candidatura de Abelardo de la Espriella venía con un discurso homofóbico, machista, etcétera. Y Oviedo es una persona que es claramente abierta homosexual, entonces así que decidió como tomar una decisión la próxima semana, en estos días. Claro, qué complicado eso. Exacto, así que hay que ver. O sea, ideológicamente en algunas materias son afines, de centro-derecha, sí, pero en algunas otras no. Claro, como en la parte más civil, no tanto. Ahora, ¿por qué se mete con la preferencia sexual? Es una persona que ha tenido un discurso bastante violento. Es más, ayer cuando sale a hablar, sí, que son dos particularidades. Primero, Iván Cepeda, que no reconoció los resultados, dijo que bueno, que podía haber algún tipo de manipulación, etcétera. Y segundo, Abelardo de la Espriella, diciendo que había que defender la democracia, incluso por cualquier tipo de vía, ¿no? Si era necesario, a la fuerza. Entonces claro, fueron dos discursos bastante es como que atrasa en ese aspecto. Vos podés ser de derecha, pero un poco más moderno. Sí, total. Algo que llamó mucho la atención es que, a ver, en primera vuelta, hace 4 años, en 2022, Petro, que es el actual presidente de Colombia, sí, obtuvo un 40,33%, ¿sí? No ganó en la primera vuelta. Estuvo cerca. Exacto. En la segunda vuelta quedó con un 50,44%. Wow. Entonces, es algo, bueno, en esta ocasión, por ejemplo, Cepeda tuvo un 40,91%, la derecha completa, Abelardo más Paloma, un 50,65%. Vamos a ver qué pasa. Claro, pero las reglas dicen que si se presentan como candidatos únicos, tiene cada uno lo que sacó. Y claro, la diferencia fue mucho menor. Claro. Pues si lo sumamos está bien, pero no ganaron así. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esos 3 millones de votos que están ahí, digamos, pendientes. Excelente. Gracias, Paula. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo está la calle, Romina Winner? Bienvenida. Buen día, Julieta. Vos sabés que en estos momentos se está dando un choque en Panamericana, a la altura de Tamis, mano a General Paz. Ahí la circulación está reducida y operativo de seguridad. Además ya se ven las demoras en la traza de Panamericana, en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz. Se va cargando acceso autopistas Richeri, ambas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una avenida General Paz bien intensa en los barrios de Liniers y Devoto, mano a Lugones. Atentos con este dato, la línea de SubTC que hace Retiro Constitución está de paro. Es una medida de fuerza que están llevando adelante desde subterráneos. La medida al momento es por tiempo indeterminado, no han especificado si puede durar 1 hora, 10 o las 24 horas. En concreto no está funcionando el servicio y los usuarios no pueden utilizar la línea de SubTC. Además se suma complicaciones en el tren Roca, ramal La Plata, está operando con demoras y se debe a una colisión que se dio en la zona de Tolosa. El resto de los trenes y los subtes al momento, Juli, están a horario. Excelente, muchas gracias, nos reencontramos. Chau, chau. Chau. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. 13 minutos de las 7 y para ustedes que se están levantando o están a punto de salir, abríguense, hace 11 grados, casi 12, pero va a empezar a subir un poquito la temperatura. Mientras tanto les cuento que durante el fin de semana tuvimos una novedad respecto a esta chica de Córdoba que había desaparecido, tenía 14 años, se llamaba Agostina Vega. Y hablo en pasado porque encontraron restos de su cuerpo en una casa, en un descampado cerca de una casa abandonada. Esto es una situación muy delicada para Córdoba. Hubo algunas manifestaciones y marchas frente a la casa de gobierno cerca de Ampliación Ferreira, que es la zona donde encontraron el cuerpo de la chica y donde vivía la familia. Por supuesto que hoy lunes vamos a tener más información, pero el fin de semana estuvo tomado por este caso policial que se convirtió en una tragedia. Y además tenemos una novedad respecto al caso de Adorni. El gobierno extendió el plazo oficial para presentar declaraciones juradas patrimoniales hasta el 31 de julio, aunque en la Casa Rosada ya desvincularon que el tema sea porque el jefe de gabinete no tenga lista su declaración jurada. En noviembre de 2025, lo que se sabe hasta ahora es que apenas 2 semanas después de su ascenso como jefe de gabinete, el jefe de gabinete Adorni compró un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito por $230.000 y eso fue lo que desató una primera investigación más allá del viaje de la mujer en el Tango 01 y luego la
podemos decir, la investigación que se llevó adelante atrás de ese vuelo privado a Punta del Este que viajó con la familia y su amigo Grandío. Ahora sí tenemos que hablar, más allá de todo lo que viene para esta semana, de qué pasa con la selección, porque aterrizaron ya y están todos juntos. 98% de la selección ya está en Kansas. 98. ¿Quién falta? Falta Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid, y falta Alexis McAllister. Que viajan desde Europa. Así que sí, ya deberían estar próximos al tema de su llegada. La gran novedad, bueno, domingo a la noche llegó Messi, que viajaba desde Miami, por supuesto acompañado de Rodrigo de Paul, así que ya están en Kansas. Ahí va a ser la base, como el campo en donde se va a concentrar la selección argentina. Van a tener los compromisos y van a regresar a Kansas para hacer su trabajo allí. Bien. En Kansas se va a realizar el primer partido, que va a ser el debut del 16 de junio, pero siempre regresando. Tengan en cuenta que además esta semana también va a servir de preparación para ese partido amistoso que se va a dar el fin de semana, el 6, frente a Honduras, lo comentábamos. Un partido amistoso que seguramente tenga novedades, teniendo en cuenta, Juli, también que veníamos y se viene esperando a varios jugadores de la selección argentina por temas de lesiones, ¿no? Caso Dibu, caso Cuti, caso Leandro Paredes incluso, bueno, todos esos son nombres que incluso el mismo Messi, bueno, que se están esperando, así que vamos a ver cuál va a ser la distribución y las decisiones que vaya a tomar Lionel Scaloni entonces de cara a lo que va a ser ese compromiso amistoso. Domingo a la noche, la llegada de Lionel Messi, de Paul, ya habían viajado desde el sábado de la noche varios jugadores de la selección argentina saliendo desde Buenos Aires, con ese avión todo ploteado, con cosas de la selección argentina, espectacular, y ya están entonces en ese búnker mundialista en el predio del Sporting Kansas City. Ahí va a ser la sede entonces de los entrenamientos, unas instalaciones bellísimas, un centro que se disputó con la selección de Inglaterra, y ya preparando lo que va a ser entonces el viaje de la selección argentina hacia Texas para el fin de semana de su primer compromiso, y luego van a estar viajando a Alabama para tener el segundo amistoso ante Islandia. Bueno, Kansas City, para que los que no conocen el mapa norteamericano, está cerca de la ciudad de Missouri y está a casi 10 horas de lo que sería el centro del estado de Texas. Bueno, es un tema también... Yo por las distancias digo, ¿no? Está perfecto. Se eligió Kansas, primero por las instalaciones que se tenían, lo veníamos comentando también, y segundo por la tranquilidad de la ciudad, como que esto hizo que fuera una de las decisiones también para elegir Kansas como sede de la selección. Bien, está entre los estados de Nebraska, Illinois y Colorado, cerca de Denver, donde la mayoría de la gente que va a esquiar elige como destino turístico. Es cierto. Cerca, digo, a los Estados Unidos cerca serían 7-8 horas de viaje. O sea que no, nada es cerca, así que hay que volar. Esto de selección, hay que decir que Jordania, que es uno de los rivales de Argentina en el Mundial, tuvo compromiso amistoso frente a Suiza, perdió 4-1. La figura de Jordania, por las dudas, la mencionamos de una vez, Moussa Tamari. Moussa Tamari, ya me lo aprendí. Es nombre de comida. Entonces, ahora, cuando me pregunten por jugadores, voy a saber solo ese. Moussa Tamari figura una de las figuras de Jordania. Para recordar ese nombre tuve que eliminar otros dos. Entonces, Moussa Tamari, jugador número ¿cuánto? 10. No necesariamente 10, es un extremo, pero bueno, está en la ofensiva, juega en el Reims de Francia, así que ahí Moussa Tamari en el Reims de Francia, ya está, lo retuve. Lo memoricé. Bien. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta, equipo? ¿Cómo andan? Muy buenos días para ustedes. Hola, ese. Bueno, ¿qué pasa? tal? Bueno, 11 grados tenemos. Sí, va a estar mucho más fresco hoy, ya les anticipo ¿sí? que, bueno, sí. Mirá la Paula, es algo inédito. Sí. Está fresco, pero ella en manga corta. Está con una polo corta, como dicen en Latinoamérica. Se está adaptando. Se está adaptando. De poquito la voy convirtiendo. Sí. Pero bueno, sí, se va a notar sobre todo en la máxima, porque ayer, bueno, llegamos a tocar los 18 grados en la ciudad y alrededores, pero hoy la idea es que llegue hasta unos 15 y 16, hasta ahí nada más. Es más, hoy, mañana y hasta el miércoles las máximas no van a ser elevadas. Las mínimas no van a caer tanto, pero las máximas no van a trepar tampoco. Y bueno, la única cosita que hay interesante es que, bueno, hay formación de neblina, hay una advertencia de... no va a ser tan fuerte el fenómeno como lo tuvimos la semana pasada, pero bueno, sí, en algunos sectores está reducida la visibilidad y ahora se nota esto en Capital, Ezeiza y también La Plata. Y se están acercando algunas precipitaciones débiles, se ven en el radar, así que en el transcurso de la mañana es probable que tengamos alguna llovizna débil solamente,
en los alrededores de la ciudad y tal vez alguna en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, arranquen pensando en esa información. Alguna lluvia aislada, débil, se puede dar en las próximas horas y la máxima bastante menor a la de ayer, en torno a los 15 o 16 grados. Excelente, Ezequiel. Estamos atentos a cualquier información. Perfecto, hasta luego. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Bueno, tenemos más información. Les dije que fue un fin de semana intenso, con mucho dato respecto a situaciones que tenían vinculación con noticias judiciales y policiales, pero también tuvimos el resumen de la semana pasada con noticias económicas que dieron un poco de aire al gobierno nacional, que por estos días va a llevar adelante la agenda legislativa, que necesita avanzar con distintos proyectos de reforma, como la reforma política, que está bastante abandonada. Pero repasando ayer mercados, me di cuenta que, por ejemplo, a nivel internacional fue una buena semana también. Los bancos centrales, por ejemplo, de Europa, tuvieron mejores valuaciones en función de que se apreció el oro, pero que también hicieron buenas colocaciones de sus reservas en instrumentos que crecieron durante la semana que terminó. A pesar de que está el mundo en risk on, significa que están atentos al riesgo y con mucha volatilidad. La volatilidad empieza a bajar teniendo en cuenta que se podría estar acercando una negociación por la paz, algo definitiva antes de que comience el Mundial. Además, Argentina cerró con un riesgo país, vamos a ver cómo le va hoy, de 488 puntos básicos. Las acciones energéticas dieron la nota en el mundo. Los bancos siguen en el alza, sobre todo en los ADRs, que tuvieron grandes reconocimientos del público internacional, no solamente de los accionistas o los inversores locales. Y, por ejemplo, empresas como Telecom subieron 6,5% promedio en la semana, Superviel más de 5%, BVA 4%, Galicia 3,8%. Macro 3,3 e YPF 1,9 consolidado. Pero la acción de YPF dio la nota porque había estado parada en $49 por acción y llegó a tocar los 53 el viernes. Esto fue una fiesta para todos los que habían comprado acciones durante los últimos meses, porque desde que comenzó la guerra para acá y con el pedido del gobierno para que de alguna manera la nafta no se desborde dentro del país, había quedado congelada la acción. Cuando YPF hizo el anuncio de inversión y empezaron a mostrar los primeros resultados de las inversiones anteriores, claramente el balance se consolidó y muchos de los inversores que habían comprado acciones de esta compañía celebraron que haya subido $4 por acción en la última semana. Hoy vamos a tener más, vamos a ver cómo resulta. Las buenas noticias económicas están generando drivers o empujoncitos para que estos activos financieros sigan subiendo. 7:22 de la mañana, vamos a completar la agenda del fútbol antes de entrar en el comentario que tengo para hoy, que va a estar bueno porque tiene que ver con los mercados. Es cierto, Juli, porque vale la pena mencionar, bueno, lo que ocurrió el fin de semana, el sábado puntualmente, con la victoria del PSG, conquistando esta segunda Champions de manera consecutiva de la mano de Luis Enrique, final que se jugaba entonces allí en Budapest, en Hungría, partido entre el equipo parisino y el Arsenal, cada uno campeón además en sus ligas, el PSG saliendo campeón en el fútbol de Francia, en la Ligue 1, y también el Arsenal saliendo campeón entonces en la Premier. Partido muy parejo, el Arsenal se puso en ventaja muy rápido con un tanto de Kai Havertz, que es el hombre de los goles importantes en lo que tiene que ver con Champions, y luego desde el punto penal por una falta sobre Kvaratskhelia, el georgiano, bueno, se sanciona penal a favor del PSG y Dembélé finalmente convierte entonces el 1-1. Tiempo extra no pasaba nada, nos fuimos a los penales y ya a partir de un error de Gabriel en la ejecución, bueno, así se daba la conquista entonces para el equipo parisino. Y así hablaba el hombre ya de las 3 Champions, Luis Enrique. Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando. Pues con España me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis, depende de la calidad de los jugadores, no es suerte, de la calidad de los porteros y luego del azar. No va a cambiar una tanda de penaltis ni la actuación del Arsenal ni la nuestra.
Bueno, es cierto, no es suerte, ¿no? Realmente se prepara la ejecución, se prepara también el arquero para atajarlos, etcétera. Así que bueno, se une además Luis Enrique a un grupo selecto de entrenadores como Pep Guardiola, como Zidane, Carlo Ancelotti, que tiene 5 Champions. Pero bueno, lo de Luis Enrique conquistando ya su tercera Champions, una con el Barça en 2015 y estas 2 últimas entonces con el PSG. Muchos hablan de un equipo que va a hacer historia en el fútbol europeo, en el fútbol mundial. Vamos a ver qué ocurre, pero por ahora lo está logrando. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Proba el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Now.
Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Terminó mayo y terminó con ganancias extraordinarias en las bolsas de todo el planeta. Esto es sorprendente porque a pesar de que hay una guerra prácticamente internacional, una guerra en Medio Oriente que está impactando todas las economías del mundo, nadie esperaba que mayo llegara a tocar récords en todos los indicadores o índices bursátiles de los distintos países. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que los estados están gastando más en defensa para poder llevar adelante una guerra con éxito, tanto en Medio Oriente como en Occidente, las familias y las empresas siguen ahorrando. Hay una frase que dice que cuando hay momentos difíciles hay que guardar para los momentos de vacas flacas y usar el dinero para los momentos de vacas gordas. Bueno, esto es igual. Los gobiernos tienen que gastar para compensar la crisis de la guerra, pero directamente las familias y las empresas de todo el planeta ahorran. ¿Y cómo ahorran en el mundo? A diferencia de la Argentina, invierten en la bolsa. Mayo fue el mes récord histórico de los principales índices bursátiles. Esto lo dicen las estadísticas. El viernes 29 de mayo, por ejemplo, los tres principales índices de la bolsa en Estados Unidos, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, tocaron nuevos máximos históricos. El S&P cerró con 7.580 puntos, un 10,5% de aumento en el año. El Nasdaq superó los 30.000 puntos y sube 16% en lo que va del año. Y el Dow Jones subió más de 51.000 puntos y va con un 5,5% arriba en el año, y solamente 3 de esos 5,5 fueron en mayo. El índice de Corea del Sur, el Kospi, duplicó su valor en 5 meses. Está 95% arriba en el año, o en 12 meses, y el Nikkei 29, ni hablar del Bovespa, que lleva un aumento del 23%. En el Merval la suba fue ínfima, pero está recuperando después de casi 4 meses en negativo. El índice de la Bolsa de Buenos Aires acumuló una suba de 3% en lo que va del año y recuperó fuerte en mayo. En 12 meses lleva un aumento de 35%, que es más que la inflación. O sea que esto está celebrándose en la bolsa, tanto local como internacional. Es atípico pensar que con tanta volatilidad haya empresas y personas que se animen a invertir en activos que son generalmente volátiles, porque las acciones tienden a subir y a bajar repentinamente cuando hay efectos o shocks que no esperan. Por ejemplo, la guerra. Y volvemos a la guerra porque puedo poner de ejemplo a una compañía que fue la que más creció en los últimos meses a pesar de esta situación. Esta fue Nvidia. Nvidia tiene números que son sorprendentes incluso para los que siguen el mercado desde hace 70 años. En 5 meses gana 13%, eso podría ser un crecimiento magro para una compañía grow, quiere decir que todo lo que hace es para crecimiento. Es la más valiosa del mundo con 5 billions de capitalización de mercado. En 12 meses subió 52% en dólares y en 5 años 1.200%. Esta es una de las tantas compañías que está dentro del índice Nasdaq y también del S&P 500. Y por ahora todos prevén que va a seguir subiendo porque la inteligencia artificial sigue traccionando más demanda del público común. JP Morgan acaba de publicar un informe que dice: la subida de las bolsas hace que la percepción de riqueza de muchas familias sea mayor a la que realmente es. ¿Y cómo se traduce eso? En que las familias están empezando a gastar. Quizás esto sea una antesala de lo que pueda venir en la Argentina el año 2027. Todavía no lo sabemos, pero estamos lejos y desenganchados de lo que ocurre en el mercado internacional de capitales, porque Argentina todavía no está situada en el lugar donde tiene que estar. Si el riesgo país sigue bajando y las familias siguen ahorrando y se empiezan a animar a invertir en la bolsa, probablemente el año que viene la historia sea otra. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. 7:34 de la mañana, seguimos hablando del mundo del deporte. Nos quedamos con lo que fue la gran victoria de Estudiantes frente a Rosario Central. Esto compromiso por Copa Argentina, se daba en Córdoba y ganó entonces el Pincha 3-0 frente al Central de Jorge Almirón. Nuevamente eliminado Central en mano a mano. Guido Carrillo, Thiago Palacios y Amondarain, los tres hombres que anotaban entonces los goles. Y un Estudiantes que va a estar, por supuesto, a la expectativa del partido entre Huracán y Barracas Central, y de allí va a conocer su rival para la siguiente instancia
instancia. Han sido también modificados algunos compromisos de Copa Argentina, como el caso de Racing frente a Defensa y Justicia, porque nos estaban preguntando que cuándo se iba a dar ese duelo. Bueno, ese partido va a pasar al segundo semestre del año, más o menos al mes de agosto, después de todo el tema del Mundial. Pero bueno, un Almirón, el entrenador de Rosario Central, que dijo que por ahora va a continuar en el cargo, ¿no? Son dos equipos que igual tienen actividad todavía en Copa Libertadores, que van a seguir compitiendo a nivel internacional y que más allá de lo que ocurrió y esta eliminación de Central de Copa Argentina, bueno, Almirón va a seguir entonces como entrenador de Central. Te cuento tema de Mundial también, como para seguir con novedades de selecciones. Uruguay presentó su lista, el equipo y la selección de Marcelo Bielsa, que bueno, ya tiene a sus convocados. Y como principal novedad, no está Luis Suárez, no está el compañero de Messi en este listado. ¿Sabemos por qué? Mira, ellos habían tenido mucho de vuelta con Bielsa, finalmente no se da la convocatoria, te nombró algunos particulares y creo que son jugadores que nos llaman la atención, el caso de Fernando Muslera, el arquero de Estudiantes, arquerazo, figura, hace parte de ese listado. Ronald Araujo, el defensor del Barcelona, al igual que José María Jiménez, Matías Viña, el hombre de River, Federico Valverde, por supuesto, del Real Madrid, Rodrigo Bentancur, Jorge Rascaeta, Nicolás de las Cruz, los dos de Flamengo. Y de delanteros se encuentra la presencia de Federico Viña del Real Oviedo, que no es tan conocido, Rodrigo Aguirre de Tigres, tampoco de gran nombre, y Darwin Núñez del Al Hilal. Darwin Núñez, que tuvo en su momento una charla con Marcelo Bielsa y él le comentaba, bueno, su tema de ya no estar en el Liverpool, no tener quizás tanta presencia, irse al fútbol de los Emiratos y demás. Y un Bielsa que fue charlando, le dijo que con que él se mantuviera en competencia lo iba a poder recuperar para la selección. Se está haciendo un trabajo, o se hizo un trabajo con él distinto también en las concentraciones de Uruguay. Y bueno, ya el video que sacaba Uruguay era absolutamente espectacular respecto a su convocatoria. También te hablo de Brasil, del partido amistoso que tuvo la selección de Carleto. Tenían compromiso amistoso frente a Panamá en el Maracaná. 6-2, victoria para Brasil. Fue contundente, sí, pero los dos goles de Panamá, bueno, que dejaron en evidencia algunas falencias a nivel defensivo. Bueno, teníamos las imágenes de Carlo Ancelotti, que lo estaban saludando sus nietos, enviándole los mejores deseos allí para lo que tenía que ver con esa participación en el Mundial. Vamos a ver qué pasa con un Neymar que no estaría entonces, por lo menos para el primer partido. Ancelotti dio tranquilidad, dijo él se va a recuperar, por eso lo llamé. O sea, no es que haya sido algo por presión ni nada, pero Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido y si no para el segundo. Así que bueno, pero ninguna duda dejaba entonces Carlo Ancelotti, que ganó 6-2 en lo que fue este compromiso amistoso. El último, ya antes de hacer su viaje a los Estados Unidos. Tengan en cuenta que va a estar también en ese grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia. Bien, falta un amistoso, perdón, contra Egipto. Es el último amistoso de Brasil contra Egipto ya en Estados Unidos. Escucha, Marcela dice, desde Ramos Mejías te escribe y te pregunta qué pasó con Acuña. Con el Huevo Acuña, bueno, estaba lesionado. Sí, estaba lesionado, está tocado, así que, bueno, por eso se da la baja también de convocatoria, ¿no? En selección argentina. Bueno, antes de entrar en el mundo internacional tenemos una docena de noticias importantes, pero Juanjo trajo una que es más importante que esas dos. Para mí sí, investigadores de la Universidad de Meiji, en Japón, desarrollaron palillos que transmiten una corriente eléctrica muy suave desde la comida hacia la lengua. ¿Perdón? ¿Para qué? Para esta corriente lo que estimula son las papilas gustativas, obviamente, y hace que los sabores salados se perciban como más dulces. Y la idea es ayudar a quienes necesitan reducir el consumo de sal sin sacrificar, digamos, está bueno. el sabor. O sea, está yo bueno. tengo que consumir sin sal. Como no me gusta no ponerle sal, el palillo me tira es un escarbadiente, una digamos, descarga. Una descarga y me dice, che, estás comiendo dulce. Claro. Y los palillos se conectan a una pequeña batería que va en la muñeca. Tenía que ir a comer medio ¿Vos comés sin Robocop. sal? No, yo como con mucha sal. Yo como todo sin sal. Mucha sal, un desastre. ¿Vos comés sin sal? No sin sal, pero... Pero vos comés con mucho picante. Me gusta el picante, pero acá es muy difícil encontrarlo. Y porque en Colombia le ponen a todo. Por ustedes no le ponen a nada. No le ponemos. Nosotros no le ponemos casi condimentos a la comida. ¿Cómo tiro marca yo? Pero Tabasco no te gusta, esa está bien. Sí, pero bueno. Es fuerte. Ahora allá no es se muy escucha fácil. de podés tirar marca. Allá es muy fácil encontrar picante en cualquier lado. Acá no es tan ¿Qué sencillo. tipo de picante es?
No, allá tenemos, bueno, ¿Esa salsa que nombró él es común? No, porque tenemos como un propio ají que se hace con cebollitas, cilantro, tomate. ¿Y eso se viene le pone envasado con distintas lo marcas? hacemos, lo es hacen casero. propio. ¿Qué color es? ¿Verde o rojo? Rojo. Puede ser verde, puede ser rojo. Puede ser rojo. Y todas parece- las- Con vinagre, Claro, con limón. todas las casas tienen ese frasco Sí. con Es ají. común, por ejemplo, las sopas le ponemos mucho ají. Claro. Ay, Dios, lo que debe ser Pero esa es sopa. parecido, Muy rico. ¿es parecido al wasabi o parecido a la salsa picante china? ¿Me entendés lo que te digo? No es parecido al wasabi. No se le es en pareció a nadie, pasta. no lo ofendas. No es en pasta. Luego lo buscas, pero no es en pasta. Luego lo No, buscas. en pasta no, pero es líquido, como si fuera un chimichurri licuado. Claro. Ah, Porque ok. tiene vinagre, tiene limón, entonces es líquido. Es líquido. No es tan pastoso. Y como de nuevo, a la salsa se la pones, a la sopa. a la sopa, ¿A qué? al arroz, A la carne. A la carne. a la carne, Al pollo. Al pollo. Al pollo. a todo. Al pollo. Sí, Al la- taco, no comen tacos. A la arepa. Puede ser. también. Estaba probando a ver si estabas en tema. Está en tema. ¿La arepa es venezolana o colombiana? Para mí es venezolana. No, es pero- venezolana. Para mí es Ok. venezolana. Sí, es venezolana. sí. Mirá que bien que una colombiana diga que es Pero- venezolana. Sí, es No, venezolana. porque Bien. nosotros, esa discusión la tuve con una venezolana. Nuestra, Ya la ver, aprendí. para nosotros, la arepa es un complemento a comidas típicas. Para ellos es la comida. ¿Me Claro. explico? Ah. Es como Es para la nosotros la comida. empanada. Sí. Es un menú. Para ellos es uno un más. complemento. Exacto. Hay una La- crítica que estás bajando una línea ahí, ¿eh? La arepa Sí. complementa cosas y platos de nuestra gastronomía. Ok. Para Venezuela es la comida. Espera, te voy a hacer una pregunta más difícil. Uf. Dios. Si comes una arepa venezolana y una colombiana, ¿te das cuenta de la diferencia? Puede ser por el relleno, porque creo que ellos son mucho mejores en los rellenos. Sí, son Para muy nosotros buenos. la arepa va sola, puede ir sola. Ah, ustedes la pueden comer al desayuno, es Sí, verdad. y sola. Para ellos también, pero ellos son expertos en rellenarla con cosas y son Carne mechá. pollo, Mechá le dicen, en vez de desmechada, desmechada. Carne mechá. Claro. Te ponen adentro, después le pones jamón y queso. pollo, bueno, todo, aguacate, palta, de Sí, todo. le ponen de todo. Así que ellos son mejores. en ¿Ustedes eso. tienen pan de jamón? No. Ah, eso no saben. lo Uy, que el es. pan de jamón es Ah. espectacular. Claro, es como si nosotros conociéramos los platos de Uruguay fueran diferentes, entonces Claro. estaríamos todo el día Igual, probando. sí, no sé qué tanta gastronomía tenga Uruguay, ¿no? Y Tan Argentina, amplia. yo no quiero ser irrespetuosa ni poco No, patria. por eso, no, pero nosotros tenemos un menú muy sí, es un achicado. poco más limitado, es muy verdad. limitado. Claro. Sí. Asado, asado y asado. Asado, milanesa, Algo de empanada, pasta. milanesa. No, la pasta no es nuestra. Bueno, Heredada. Claro. sí. Por eso, si te pones a buscar realmente cuántos Claro, platos son es autóctonos, cierto. tenés el locro, Uy, qué la carbonada. Sí, lo que Pero, no, otra vez, pero claro. como decíamos el otro día en la fecha patria, no se come tanto. Es Bueno, cierto. tenemos que ir con Nos fuimos. los audios de los protagonistas porque tenemos un montón de noticias en audios y vamos a arrancar con la economía que no le dimos tanta importancia. Habló el ex secretario de Finanzas del gobierno anterior, del anterior, Emanuel Álvarez Agis, que dice que llegar a las elecciones con esta ancla inflacionaria es un riesgo grande. El gobierno tiene un argumento que es, ¿cómo vas a decir que el dólar está atrasado si el superávit comercial es enorme? Uno agarra cualquier variable y te muestra que el dólar está atrasado. Hoy estamos hablando de un atraso cambiario para la historia argentina módico. No es un mega atraso. Deberías mirar las exportaciones con alto valor agregado, porque son las que son sensibles al tipo de cambio. Sí, está atrasado. ¿Por qué está atrasado? Porque el gobierno lo usa como herramienta antiinflacionaria. Y para hacerlo, además, se ayuda del cepo. Parte de lo que hizo bien el gobierno de Javier Milei es lograr desindexar mucho esta economía. Con lo cual yo creo que hoy una corrección cambiaria sería menos sufrida que en el pasado. Llegar a las elecciones con este ancla inflacionaria es un riesgo grande. Hay mucho debate en las redes nuevamente respecto a cuánto tiene que estar el tipo de cambio. Para el presidente y el equipo económico, decir a cuánto tiene que estar el dólar hoy sería de una fatal arrogancia, porque nadie tiene la bola de cristal para saber cuál es el punto de equilibrio. Para el resto de los economistas profesionales que están por fuera del gobierno, dicen que el tipo de cambio está atrasado en función de la historia de cómo fue evolucionando el dólar con la inflación. Es cierto que hace 3 años que el dólar no le gana los precios, por ende, para muchos el dólar está atrasado. Marcos Buscagle, que es analista internacional, habló sobre el acceso de la Argentina a los mercados internacionales y en Bloomberg dijo esto. Argentina todavía no tiene acceso al mercado internacional y yo creo que esto ahí sí hay un error del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que salir y si le parece, me parece parte del problema es que el gobierno dice la tasa que me cobran es muy alta para lo que son mis métricas y yo creo que en parte tiene razón. Yo creo que el spread de Argentina debe ser más bajo, pero cuando vos te pasa eso y decís no necesito el mercado internacional, etcétera, me parece que es como una amenaza vacía, ¿no? Porque el mercado sabe, esta gente tiene vencimiento, tiene una montaña de vencimientos el año que viene. Entonces, que no es cierto que no me necesita. El gobierno necesita salir al mercado. Entonces, me parece que tiene que hacerlo cuanto antes lo haga mejor.
Bueno, también es cierto que no depende del gobierno salir o no al mercado. Las calificadoras de riesgo son las que van a definir si Argentina tiene los puntos suficientes como para poder colocar deuda internacional de manera explícita, es decir, que sea considerado una economía emergente para que los grandes fondos de inversión y bancos de inversión compren deuda argentina en caso de que se coloque afuera. Ignacio Bongiovanni, economista liberal, habló también sobre que lo único que se pide desde la oposición es devaluar porque el tipo de cambio está atrasado, y él dice que esta no es la solución. Hay que modificar otras cosas y no este punto. El tema de toda la gente que siempre anda pidiendo devaluación, supuestamente para ganar competitividad. La realidad es que la Argentina lo único que hizo en las últimas décadas fue devaluar su moneda, y si fuera por eso tendríamos que ser el país más competitivo del mundo, y estamos muy lejos de serlo, así que sí. No creo que la devaluación sea una solución. Muchas veces vos te podés preguntar si un producto argentino es caro, pero por ahí ese producto argentino no es que está caro porque haya un atraso del tipo de cambio, sino porque tiene muchos impuestos, ¿no? Sí. Si vos vas y no sé, por ejemplo, te pasa también un poco en los alimentos. Hay gente que nada más piensa que lo único que tienen los alimentos de impuestos es el IVA, no. Tiene mucho más. En promedio, cuando vos vas al supermercado, el 43% de lo que pagás de precio final son impuestos. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, ¿no? Bueno, ahí teníamos un resumen de por qué nos sirve devaluar, porque si devaluamos siempre hacemos más pobres a los que ganan en pesos y no tienen ahorros en dólares, y los que ganan en dólares se convierten automáticamente en personas que tienen ingresos más altos solamente por el hecho de que el peso se deprime respecto del dólar. Nicolás Gadano, economista, también especialista en temas de energía, analizó lo que está pasando con el RIGI y dijo que tratar de derribar o de dinamitar este sistema de protección impositiva para grandes inversiones no tiene mucho sentido. Axel Kicillof tendría que decir que todos los proyectos del RIGI en los que está involucrado el Estado se van a cumplir. Más allá de que él considera que el RIGI eventualmente habrá que discutirlo en el Congreso, pero que se van a cumplir. Si la dinámica electoral es dinamitar eso, es muy difícil. En línea con lo que decía Gadano, habló Federico Pinedo en un streaming en El Cronista y dijo también que parte de lo que está pasando con el desarrollo de la economía argentina en este corto plazo de esta gestión se da por las inversiones, y esto tiene que ver con el RIGI. La Argentina está en una situación extraordinaria en el planeta, en el mundo, que no tenemos desde 1910, cuando era la quinta economía del mundo la Argentina en 1910. Y bueno, ahora todo lo que nosotros producimos es de clase mundial, es competitivo, es demandado por el mundo desesperadamente, minerales, energía, alimentos. Son todos mercados globales, o sea, la economía argentina, que era una economía cerrada para adentro, chiquita, se está convirtiendo en una economía competitiva y con todos los motores de economía abierta. Entonces, la verdad que me parece que eso es un cambio enorme que obliga a competir, o sea, estamos despidiéndonos de la Argentina cerrada. Eso es una revolución, nunca había pasado antes. Daniel Artana, que fue secretario de Finanzas en los 90, está de acuerdo con Pinedo, y dice también que toda esta transformación que estamos viviendo probablemente nos deje en un país distinto. Yo soy muy optimista de largo, moderadamente optimista de corto y mediano plazo. Yo creo que tendríamos que ser muy torpes como sociedad para desperdiciar la enorme oportunidad que se ha generado con sectores nuevos que teníamos enterrados bajo la tierra y no explotábamos. Esa oportunidad es tan obvia que yo tengo hasta las expectativas de que ni el populismo se atreva a meterles la mano en el bolsillo y tirar todo para atrás. Y ojo, porque lo han hecho. No te olvides que cambiaron los beneficios de la ley minera en forma ad hoc. O sea, acá violado contrato de todo tipo. Pero me parece que esta vez es tan obvio. Me parece que podemos consolidar una transformación que nos haga un país completamente distinto del que la mayoría de nosotros vivió en los últimos años, en las últimas décadas. La directora de EcoGo, la consultora económica Marina Dal Poyetto, hace un análisis diferente y dice que hoy la economía argentina está defendiéndose de las distintas situaciones que se le imponen por no estar ordenada. Crédito no termina de traccionar, y la masa salarial, de nuevo, estamos discutiendo si hay un pequeño rebote o no, pero digo, los drivers desde el punto de vista del consumo no están. El sector externo está creciendo mucho, las exportaciones están creciendo, las exportaciones agrícolas, en gran medida por precio, a pesar de la cosecha récord que estás teniendo, digo, salieron muchas cantidades el año pasado, las energías están volando, precio y cantidad, las de minería, precio en el caso del oro, el litio está relativamente, tenés un aumento en las cantidades,
Entonces lo que ves es, de nuevo, una economía más bien a la defensiva. La pregunta que nos hacíamos nosotros es si la dinámica financiera y la gobernabilidad te termina enderezando la economía y las encuestas y eventualmente entras en un círculo virtuoso, pensando en la elección del año que viene. Y dos preguntas: ¿el prestamista de última instancia, Besen, sigue estando? Y la segunda pregunta es, ¿las chances de ganar en primera vuelta sin balotaje están? Bueno, esa es una discusión que vamos a tener el año que viene, pero según el gobierno están dadas las condiciones para que no haya tanta volatilidad sobre el tipo de cambio en un año electoral como el 2027. Para cerrar tenemos dos audios, uno de César Litvin, que habla sobre cómo se está implementando la discriminación de los impuestos en el ticket, esta ley de transparencia fiscal, y habla de la importancia de tener una reforma tributaria. Una ley nacional obliga a discriminar los impuestos nacionales para que el que consume vea cuánto se lleva la nación de cada producto que está pagando. Como hay federalismo fiscal, no puede obligar a provincias y municipios, pero los invita a que hagan lo mismo. Y hasta ahora, de 24 jurisdicciones, solo 4 aceptaron la invitación. Y eso sería importante porque cuando el consumidor sepa que cuando te compras un termo, la nación se lleva tanto del precio, las provincias se llevan tanto más y los municipios también ponen la mano en ese precio, creo que los consumidores al momento de votar van a ver bien cómo se usan los fondos, se van a volver más exigentes porque la Argentina tiene una estructura tributaria que el mayor peso de los impuestos está en el consumo. Bueno, es fundamental entender que si cuando vamos a hacer una compra en el ticket nos discriminan los impuestos y hay provincias que no lo hacen, es probable que los votantes de esa provincia exijan al gobernador que lo haga o directamente voten a un opositor porque no quieren seguir pagando ese nivel de impuestos sobre el consumo. Y para cerrar, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Díez, habló sobre la ley que invita a todos los argentinos a utilizar fondos que están fuera del sistema para inversión y o consumo. Esto se llama la ley de inocencia fiscal. Lleve la plata al banco, saque la plata abajo del colchón. No, ahora está la ley, está bien claro que si vos entras en ganancia simplificada y cuando presentás ganancia simplificada, y esto es lo importante, hay una presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago. Eso está por ley. Hay presunción de... El fisco te tendría que derribar la presunción de exactitud con una discrepancia significativa para que te pueda revisar los ejercicios anteriores. No te puede ir para atrás el fisco. Eso es muy importante. 52 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Esto es Donde Estamos. Now. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William, mi batería es William.
Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner. Sí, en estos momentos hay un choque de un auto y una moto en la autopista 25 de Mayo, altura Parque Chacabuco, rumbo al centro. Está generando demoras en autopistas Perito Moreno y de Lepiane. Sigue lenta la circulación en Panamericana entre 197 y el Camino del Buen Aire. Y también lenta la conexión del Camino del Buen Aire con Panamericana hacia Avenida General Paz. Acceso oeste con demoras en el enlace autopista Perito Moreno. Y los que vienen por la General Paz tienen importantes retrasos, sobre todo en el enlace con Lugones, Mano a la autopista Ilia. Sigue el paro en la línea de subte C al momento por tiempo indeterminado. El tren Roca, ramal La Plata, limitado entre Constitución y Tolosa por un incidente. El resto de los trenes y subtes al momento a horario, Juli. Excelente, gracias y nos reencontramos. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Juli, había un futbolista, te voy a contar la historia, Tim Payne, de Nueva Zelanda. Me encanta esa historia. De Nueva Zelanda, escucha esto. Tenía 4.700 seguidores en Instagram. Gente, escuchen esto porque es impresionante. Chicos, 4.700, normal. Sí, como tiene una persona común de a pie en cualquier lado. Bueno, perfecto, 4.700. Escarzo, que es un streamer argentino, empezó a hablar de los futbolistas menos conocidos del Mundial. Claro, y empezó a buscar cuántos seguidores tenían en redes. Exacto, y habla de Tim Payne. Y dice, chicos, tiene 4.700. Hagámoslo famoso. ¿Cuántos crees que tiene hoy en día? Yo ya sé, por eso no voy a responder. Voy a decir mucho, pero 400.000. No, te quedaste recorto. Ok. ¿Tú ya sabes cuánto tiene? Sí, yo ya sé. ¿Cuántos? Más de 3 millones. 3.900.000 en 2 días. Influencer. Claro, en yo 2 lo días. agarré cuando tenía 3 millones, ahora empezó a subir. Yo ya lo sigo claramente. Tim Payne, es de... Tim Payne, de Nueva Zelanda. Bueno, se convirtió en uno de los futbolistas de la historia de Nueva Zelanda más conocidos del mundo. 31 años, es increíble todo el furor. Además, te estoy hablando que tiene 61 publicaciones y ya ninguna baja de 60.000 likes. Claro. O sea, ya todas superan. Todo hecho por un argentino, ¿te das cuenta? ¿Y él ¿no? sabe que el argentino lo ayudó? Sí, él sabe y habló justamente. ¿Quieres escucharlo, Juanjo? Sí, por favor. Por favor. Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo. Just want to say a massive thank you first to you, Valen. Gracias a Valen. It's been a pretty crazy Ha sido una 48 locura hours, estas 48 to horas. say the least. I just wanted to also express that I'm very grateful to be Solamente representing quiero my decirte que country estoy muy at this World agradecido Cup, también. and I appreciate Estoy all the agradecido por love representar a mi from país en all el around the Mundial. world. Y Muchas todo gracias. el amor que me vienen dando. Hola, ¿no? Ahí Me está. encantó el Duolingo. No, Sí. la imagen es Él estuvo increíble. excelente porque se aprendió la frase para decirlo en español. No, real, de 61 publicaciones hay una que tiene 60.000 likes y ya las últimas superan el 1.000.000 de likes. O sea, 3.900.000 Increíble. casi. Es increíble. Pero es como encontrarte plata. ¿Tendría que hacer algo más? ¿O ustedes creen que no? No, bueno, ya le empiezan a contactar marcas, Claro. claramente. Ya la FIFA misma incluso subió un post acerca de él. Catriel le hizo una canción. O sea, No, pero digo, este muchacho no tendría que agradecerle al argentino de alguna pero otra lo hizo, forma? lo hizo en el audio. No, este audio. pero digo, está vos bien. decís que le retribuye económicamente. Cuando vos te encontrás, no sé, un Ahí millón salió de... el mercantilista de ya Juanjo. entiendo. Vos te encontrás un millón, sí, perdón, pero vos te encontrás $1.000.000 en una valija y No sabemos, te la por ahí- devuelven. por Vos ahí- le decís, che, muchas gracias y salí así, o le... Y puede ser. Eso
Eso es lo pero que por digo, él ¿no? es una transferencia, ¿viste? Después al stream y Claro. le contribuye. Puede no ser, sabemos. depende de lo que salga. No quiero quedar como interesado, pero me parece que le cambió la vida literal y... Igual que- también es una forma del streamer, corregime si no es así, de mostrarle a la audiencia el poder que tiene. También. Colaborando o congregando Claro. por una Total, misión. es ¿no? Así que bueno, nosotros también estaremos que hacer famosos. Sí, ahora hay que yo- decirle a Scarzo mañana que nos volvamos pensamos. famosos. Que Mañana algo. lo pensamos. Hay que decirle. 7. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Me sumo. Muy buen día, buena mañana, 8 de la mañana y 1 minuto en la República Argentina. Es una mañana definitivamente muy interesante para este arranque de semana, en este lunes en el cual tenemos una temperatura, yo diría, muy, muy agradable. Ya casi entrando en todo lo que se viene, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ese invierno que vamos a transitar juntos. Veremos con qué intensidad, si con niño o no, si con muchas precipitaciones o no tantas, etcétera. Hola, Juanquito, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pau, ¿cómo estás? Veo que estás afilado esta mañana, ¿eh? Venís con... Es que ellas son... ¿Te despertaste bien? ¿Arrancaste el ellas- lunes? Sí, ellas te motivan. Las veo, chicas sí, son efectivamente. Voy a tener que hacer un trabajo adicional. muy inteligentes, digamos. entonces hay que estar muy Claro, atentos. acá. están ahí. Sí, Paulita, sí, ¿cómo sí. estamos? ¿Qué decís? Hola, Buen Pauli, día. ¿cómo estás? Me impactó mucho ayer lo que terminó ocurriendo con Estudiantes. Volvió a aplastar, es el verdugo de Rosario Central. Lo aplastó en la Copa Argentina. 3-0 3-0. contundente y se metió en octavos de la Copa Argentina, cerrando el capítulo del fútbol doméstico, ¿entiendo o no? Sí, básicamente sí quedan un par de compromisos. Hoy, por ejemplo, queda Huracán contra Barraca Central, que de ahí sale el rival de Estudiantes. Exacto, muy bien. Así que bueno, pero ya esto es... Ya estamos en un clima mundialista, está, la selección ya ya en está. Kansas, ya se sumó Messi, Sí, tenemos de faltan todo un dos poco. solamente. McAllister y Juan Muso para que se terminen de sumar y Claro, McAllister y Juan Muso, que es el segundo o tercer arquero según como se lo vea. ahí se completa. Y ahí se completa finalmente la selección. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en clima mundialista, supongo, de a poquito, a medida que el tiempo vaya transcurriendo. Los amistosos son el 6 y el 9, ¿no? Y el 9. 6 y 9. Y el debut de Argentina es el 16 de junio. 16 de junio, exactamente. 16 de junio. ¿Vos vas a mirar el partido por lo menos el 16 de junio? Sí, ¿cómo no lo voy a ver? Sí. Yo lo digo, los amistosos estoy seguro que no, pero No, el 16 lo vas a el ver. del 16 te prometo que lo voy Contra a ver. Sea por Honduras e Bruno. Islandia, Claro. por favor.
favor, Sí, lo voy a ver. partidazos de No es que estoy remetido, pero estaba viendo que, por ejemplo, digamos por Bruno, de verdad. Suiza le ganó ¿a quién? A Jordania. A Jordania 4-1. Jordania, que es rival de selección argentina. Claro. sí. Por los amistosos de este fin de semana. Claro, decís. claro. Ya hay muchos equipos que empezaban a mover la pelotita, exacto, que Claro, se empiezan a por eso. vincular con el. Me estoy metiendo, con el cuidado. fútbol. No, está muy bien, tenés que entrar, hay que entrar. De a Porque la poquito. verdad es que de a poquito Sí, uno va sí. terminando de llegar a esos La lugares. idiosincrasia me empuja. La idiosincrasia te empuja, es cierto. Bueno, ¿cuántos títulos internacionales, Juli, que tenemos hoy? Buen día. Buen día, muchos, pero no llegué a contarlos todos, así que te los dejé a vos. No, pero pongamos una especie de pimponeo al respecto, Dale. porque la verdad que el mundo está muy interesante para ser analizado, para observarlo, en lo bueno, en lo malo. Más allá de los festejos del Paris Saint-Germain y todo lo que dejó como polémica lo que sucedió en París, todos esos destrozos después de la segunda Champions consecutiva de un Luis Enrique que por cierto es un distinto, ¿no es cierto? Así Sí. como hablamos de Pep Guardiola, tendríamos que hablar de Luis Enrique también, y mucho. Gran victoria, lo dio vuelta, ¿no? 1-0 el primer tiempo, terminó. Claro, ganaba el Arsenal a partir del minuto 6 con un gol de Kai Havertz, luego ya se da un penal sobre Kvaratskhelia y ahí Dembélé es el que anota el penal, así se sostiene, digamos, hasta los 90, hay tiempo extra, 120 no pasa nada, y en penales, por un error un penal que Gabriel no pateó bien, el hombre del Arsenal, bueno, por eso el PSG se queda Pero con por la eso digo, Champions. estaba 1-0 abajo. Claro, lo empató. Se viralizó una charla técnica supuestamente de Luis Enrique, que no sé, en el vestuario respecto a lo que había dicho en el entretiempo, que fue muy motivador, etcétera, que ¿Cómo hubo pasa una eso? algarabía muy fuerte. Y alguno por ahí porque vos ganaste. Alguien cuenta. No, se viralizó el video, alguien lo el filmó, video. lo que sea. No lo sé, porque si es real, si no es real, no lo sé. Pero porque hoy con la IA generás tantas cosas Por eso. que después en todo caso lo vamos a chequear y Paulita lo va a mirar con detenimiento y me va a decir, no, mira, si esto es cierto, no es cierto. Es que hay una muy etcétera. viral de él pasada, digamos, Sí. de otra, y así que bueno, vamos a Que chequearlo. limpiaba la mesa, que tiraba cosas en la mesa. No, otras Ese, ¿no? veces que tiene varias. Se ve que es una personalidad bastante Claro, expresiva. Luis Enrique, sí, claro, olvídate, ¿no? Es Dios. un tipo, un apasionado. Bueno, hablando de la IA, el Standard & Poor's 500 acaba de registrar uno de los mejores periodos de 2 meses con la IA en el mercado bursátil, alcanzando niveles récord. ¿Viste? Y eso que todavía muchos no empezaron a cotizar en bolsa, ¿no? Todavía Bueno, no tienen claro, hay de capitalización. las 4 más grandes, hay una que estamos todos esperando que va a pasar en junio, que es Anthropic, que Claro. es la dueña de Claude. Ni más ni menos. Me parece que va a ser la más valiosa, incluso más que Nvidia. Porque efectivamente Claude se ha convertido en la inteligencia artificial más usada, más que Lo que GPT. tiene Claude es que tiene muchas capas de utilización que las otras todavía no No te tiene. aportan de Ah, manera ok. tan gratuita o de baja, se dice, un nivel de entrada bajo, que es yo pago $20, que es casi subsidiado y puedo hacer un montón de cosas. Ok. ¿Y el resto que vale mucho más caro? Y no, valen todos lo mismo, pero lo que pasa es que Claude está casi en los niveles profesionales. Impresionante. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el mundo, digamos, entre tantas otras cosas? Primero que hay un nuevo intercambio de ataques en el Golfo. Mientras Trump dice que Irán realmente quiere alcanzar un acuerdo, dice que pone nuevas condiciones y por eso se justifica en que no haya acuerdo. Nos fuimos el viernes pensando que el acuerdo estaba, que Sí. era una cuestión de horas, ni siquiera días, que esta vez sí iba a ocurrir ese acuerdo. Ya pasaron largos 93 días del conflicto, desde el arranque, el 28 de febrero del año pasado, de este año, Sí. y por supuesto que ha generado mucha situación compleja, con mucha convulsión, que por supuesto ha afectado a los mercados, pero primero fundamentalmente a la gente, por el alza de la inflación, por la suba de tasas que eventualmente se podría venir en el corto plazo en muchas economías, con lo cual implica un encarecimiento del crédito. Pero mientras todo eso pasa, la Guardia Revolucionaria de Irán declaró pocas horas atrás que atacó una base aérea utilizada por Estados Unidos en respuesta al ataque contra el sur de Irán, aunque no especificó cuál era la base. Pero Estados Unidos avanzó. Irán tuvo una reprimenda. Y Trump afirmó en su red social, Truth Social, hace un ratito, que Irán realmente quiere alcanzar un acuerdo. Sin embargo, lamentó que es mucho más difícil para mí, dice Trump, hacer correctamente mi trabajo y negociar cuando los oportunistas políticos siguen lanzando comentarios negativos una y otra vez. Dios. O sea, hay que entender a Trump, ¿no? Es una especie de psicología aparte. Very difficult, diría Tevez. Sí, very difficult, diría Carlitos Very Tevez. difficult. Bueno, Teherán, mientras tanto, condiciona el acuerdo con Estados Unidos a un alto al fuego efectivo en el Líbano, que es lo que tampoco está en condiciones de garantizar, por lo menos Israel no quiere, en el sur del Líbano, donde ha habido nuevas avanzadas para ir contra Hezbollah.
y el fin de semana también hubo efectivamente mucho sobre el tema. Mientras tanto apareció Macron, el presidente francés, que hoy confirmó hace un ratito que mantuvo una conversación con Donald Trump, durante la cual expresó su respaldo a los esfuerzos decididos de Washington, así lo traduce la prensa internacional, para alcanzar un acuerdo con Irán, con el objetivo de contribuir a la seguridad del tráfico marítimo, naturalmente en el estrecho de Hormuz, por el cual pasa buena parte del fluido que utiliza el planeta y en particular Europa. Mira, te estoy dando el dato exacto de lo que está ahora el petróleo. Este es el precio al contado del Brent, $94. Arrancó a la 1 de la mañana en 92, era el nivel más bajo en las últimas semanas, y empieza a subir 2,3% teniendo en cuenta esto que estás contando. Quiere decir que hasta el fin de semana se creía que había paz, todos los mercados apostaron a la baja y por ahora no hay novedades. Estados Unidos, mientras tanto, atacó otra lancha en el Pacífico involucrada en operaciones de narcotráfico y mató a sus 3 tripulantes. Esto dice la información oficial del Comando Sur de los Estados Unidos del día de hoy. Todo esto en el Pacífico Oriental, estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Es el 4º ataque de este tipo en la última semana. O sea que no cesan esas embestidas. Antes de entrar en Colombia, que seguirá en capítulo internacional por las cuestiones regionales y demás, y algunos otros temas tuyos, Juli, hay un dron que ha impactado contra la central nuclear de Zaporizhia. Sí. En las últimas horas alcanzó la central nuclear en el sur de Ucrania, que está ocupado por Rusia. El equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central observó daños en el exterior de un edificio de turbinas que, según la planta, fue alcanzado por un ataque con dron en el transcurso del día de ayer. Incluso el argentino Rafael Grossi, que es el presidente de esta entidad, la OIEA, declaró que atacar instalaciones nucleares es como jugar con fuego. Sí. El Ministerio de Defensa ruso señaló que los daños causados por el dron se encuentran a 10 metros de la sala del reactor. 10. Eso y nada es lo mismo. Situada cerca del frente en el sur de Ucrania, Zaporizhia es la mayor central nuclear de toda Europa. De eso estamos hablando y de eso estamos efectivamente contando también esta mañana. Antes de Colombia, ¿qué otras cosas quedaron pendientes? Tengo 4 que no tienen que ver directamente con Medio Oriente. Una es que la Unión Europea multó una empresa china e inició una investigación formal de bloqueo sobre una oferta de compra de una empresa alemana. Esto ahí empiezan a haber problemas cruzados entre China y Occidente. ¿Por qué? Porque está interviniendo Estados Unidos y no los deja avanzar. Y China hasta ahora tenía el mundo abierto. Correcto. Iba y ponía inversiones donde quería. Exacto. Bueno, ahora se le está complicando. Además, Francia, esto que decías, arrestó 780 personas por los violentos disturbios en 15 ciudades después de que la Champions League la ganó el PSG. Así que hubo mucho. Yo vi una imagen de que estaban quemando gomas. Todo era muy parecido a Buenos Aires, era raro. Correcto. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los disturbios? Se presentaron disturbios, de verdad los aficionados se salió de control. Pasa que siempre que la Copa que ganó en la Champions anterior también pasó, fue un desastre París. Sí, de hecho también en los comercios, en diferentes vías en París, estaban tomando medidas con rejas y todo para prevenir esta situación. Pero pasó algo puntual que haya desatado la ira, ¿no? Es así. Así festejan, así parece que son bravos los franceses cuando protestan en general también. Perdón, 783 detenidos oficialmente. Detenidos. Después tengo protestas en Bolivia que continúan. Aparentemente ahora el gobierno oficializó que hay una integración de un compromiso regional con países como Chile, Ecuador, Perú y también la Argentina. Y por último, Cuba dice que las organizaciones civiles emitieron un comunicado de respaldo a La Habana condenando el embargo de Estados Unidos porque está la isla aislada. Mientras tanto, el brote de ébola ya dejó 43 muertos, la Organización Mundial de la Salud teme una expansión global y efectivamente a todo esto la Guardia Costera de China patrulla aguas del este de Taiwán en respuesta a conversaciones de delimitación marítima entre Japón y Filipinas, lo que Beijing ve como una grave violación a la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China, según informó el gobierno. Recuerden que Taiwán es el que procesa el 90% de los semiconductores del mundo y es la capital de la inteligencia artificial, según Nvidia, que dijo que va a poner $150.000 millones. Claro, no toquemos a Taiwán, pues nos quedamos todos desconectados. No solo todos desconectados, sino creo que entra el mundo en una dimensión no conocida hasta acá, digamos, que francamente nos va a poner en un lugar bien complejo. Bueno, este es un poco el contexto, ¿no?, en el cual nos despertamos este lunes por la mañana. ¿Te queda claro, Juanjito? Sí, está perfecto. Es un mundo que todavía no tiene paz, es un mundo que tiene altercados aquí y allá, es un mundo que tiene complicaciones múltiples y es un mundo que transita hacia un balotaje en Colombia, donde ayer
el propio candidato outsider, el más parecido el admirador de Bukele, el más parecido a Milei, la centroderecha, etcétera, le saca 700.000 votos a un desgastado Cepeda, candidato histórico, cercano a el propio Petro, el presidente Gustavo Petro, que dijo además que no reconoce el resultado del preconteo, o sea, va a esperar el escrutinio definitivo. ¿La elección es finita? Sí, la elección es finita. Pero en cualquiera de los casos es lo que quiso hacer Cristina Fernández de Kirchner acá cuando Scioli pierde por 735.000 votos con Macri en 2015, ¿se acuerdan? ¿Puede haber un error de 700.000 votos vos que conocés? Me cuesta entenderlo, francamente. Lo que dicen ahí es que intervino la inteligencia artificial. No me queda demasiado claro lo que están diciendo, pero Iván Cepeda, que es el candidato del oficialista Pacto Histórico, llegó a la segunda vuelta desde la izquierda, nació en Bogotá, su trayectoria está atravesada por la militancia política, el exilio familiar, el asesinato de su padre, Manuel Cepeda, su trabajo en organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos. Es casi una antítesis de alguien que tenga en Bukele y en Milei, bueno, particularmente en Bukele, admiración. Milei lo saluda finalmente a el propio de la Espriella, pero hasta acá no se ha reconocido admirador del propio Milei. En cualquiera de los casos fue fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el propio contrincante, me refiero a Cepeda, que participó de un proceso de paz con las FARC y el Ejército Nacional de Liberación y desarrolló una carrera parlamentaria como representante y senador. Su candidatura plantea la continuidad del proyecto político instaurado por Gustavo Petro, con eje en la paz, la inclusión social, representación de sectores campesinos, indígenas, afrodescendientes y vulnerables. Claro. Esto hice alguna crónica más o menos común en Colombia esta mañana. Abelardo ¿Cómo se va Petro? De la Espriella. ¿Se va bien? ¿Se va apoyado por el pueblo o no, Paula? Me parece que se va con mucho desgaste, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que, a ver, Petro es el primer gobierno de izquierda que llega a Colombia, ¿no? Claro. Entonces, creo que dejó también muchas deudas, entre comillas, de lo que la gente estaba esperando. El cambio copernicano no llegó, digamos. Claro, y también, bueno, con muchas situaciones respecto a la campaña, etcétera. Así que creo que no. Por eso viene el desgaste. Claro. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Cepeda y con Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es un abogado, empresario, político de derecha que compite por la presidencia con el Movimiento de Defensores de la Patria, así lo llama. Fíjense, Defensores de la Patria ya te da una entidad de centro a la derecha, digamos, ¿no? Después, es un perfil mediático, sin experiencia previa en cargos públicos, no sé si les hace recordar no suena. A alguien. Se presenta como una figura de la renovación política. Es crítico del Estado, confrontativo frente al oficialismo, tiene un discurso libertario, por eso lo asemejan algunos en Colombia a Milei. Su programa propone una política de seguridad de mano dura, ahí está Bukele. Él dice que Bukele es lo que le falta a Colombia, un Bukele. La construcción de megacárceles, el fin de los diálogos de paz con grupos armados, dice, esto no hay nada que negociar, hay que exterminarlos, detenerlos y ponerlos en prisión. La reducción del Estado, la baja de impuestos, la desregulación económica y una mayor explotación de recursos naturales, quiere decir que tiene una mirada prominera efectivamente mucho más importante. ¿Y qué relación tiene con Trump? ¿Tiene una cercanía con Trump? Hasta acá no se le conoce cercanía con Trump. Okay. Y Trump efectivamente fue bastante, yo diría equidistante, más allá de sus peleas públicas con Petro, que son de público conocimiento. Se han peleado los últimos, 4 o 5 meses, no menos de 3 o 4 veces. Incluso dijo Trump por que iba a redes, intervenir. ¿viste? Siempre porque no claro. se ven. No, ¿te acuerdas cuando termina? Una reunión igual. Sí. Hubo una reunión, sí. Sí, este año hubo una reunión después del Casa episodio de Blanca. Venezuela, exacto, el viajó Petro. Porque el 4 de enero, cuando toma control de Venezuela, dice, el próximo será Colombia. Eso le dice a los colombianos. Que se cuide Petro, porque el próximo va a ser Colombia. Bueno, cualquiera de los casos, ese es un poco el mundo en el que nos despertamos, con una elección en un balotaje que va a ser ¿cuándo, Paulita? 21 de junio la segunda vuelta. Le contaba yo un poquito los escenarios. En 3 semanas. Sí, en 3 semanas. Es el otro el escenario. mundial. Exactamente, con esa diferencia de 700.000 votos, un poco menos, y con 3 millones de votos para empezar a pelear, digamos, de alguna manera, ¿no? Se van a disputar 3 millones. Para disputarlos. Bueno, ¿dónde estamos acá en la Argentina? Mientras tanto, 8:17 en la mañana. ¿Estás bien, Juanjito? Perfecto. ¿Nos llevas bien? Acá en la Argentina estamos bien. Estamos bien. ¿Entendiste un poquito lo que contamos? Estamos bien los 33. Pero escuchame una cosa, Sí. ¿estamos bien? Perfecto, hoy Okay. dormí muy bien, dormí mucho también. En cualquiera de los casos, ¿entendiste lo del mundo? No. Sí, está clarísimo. Bueno, por eso pregunté lo de Trump, tampoco me pudieron dar una buena respuesta, pero me voy a quedar con esta una sensación. respuesta, que hubo una es reunión. broma, es una broma. No seas sonso. Bueno, estuvimos bastante asertivos, eso digo. Sí. No nos disminuyas. Bueno,
Más allá de todo, obviamente hay un tema central en la Argentina que voy a abordar solo sobre el final, porque tenemos cosas. Acaba de reglamentarse un aspecto de la reforma laboral que en un ratito les voy a contar detalles, que no me parece menor. Hay pendientes todavía múltiples capítulos de la reforma laboral que son muy relevantes y que seguramente van a generar atención en las próximas semanas, porque van a haber seguramente de manera continua, yo diría, reglamentaciones al respecto de distintos capítulos que todavía no han sido reglamentados. En particular, el de esta mañana, que aparece en el boletín oficial, es que el gobierno reglamenta los cambios en materia de la centralización de registración de empleados en el ARCA, o en la ARCA, la Agencia de Recaudación Nacional, la EXAFIP, dispuso licencias médicas electrónicas, cosa que no se podía hacer, había que llevar un papel siempre. Lo deja habilitado, o por lo pronto eran solo parte de común acuerdo entre empresa y trabajadores si se posibilitaba esa metodología o no, y fijó nuevos procedimientos para recibos de sueldo, convenios, trámites jubilatorios. Un aspecto chiquito. Falta reglamentar aspectos medulares, servicios esenciales, el derecho, los límites a las huelgas, algunas cuestiones que son muy medulares, el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que el gobierno con el que el gobierno quiere restringir, limitar las onerosas indemnizaciones que muchas veces la arbitrariedad de los jueces disponen para con las compañías, en particular las pymes, y que las llevan a quebrantos. Ese famoso fondo que va a tener impacto fiscal y por eso probablemente el gobierno esté demorando en la promulgación de esa o en la reglamentación de ese capítulo. Bueno, de hecho empezaba hoy. Hoy tendría que haber estado implementado para las empresas que si tuvieran que despedir una persona hoy, bueno, por ejemplo, tendría que haber salido de ahí y ya eso se dilató. Exactamente. Así que tenemos ahí un capítulo. Otro es que hubo elecciones en San Lorenzo, ganó Marcelo Culota, finalmente. Se ha convertido en el nuevo presidente del interinato de acá hasta diciembre del año próximo. Le ganó a Chiche Constantino, que es un hombre del club, que estuvo con muchas gerencias anteriores, un integrante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una victoria muy importante, insisto, en San Lorenzo, de uno de los que más hizo por la Vuelta a Boedo, como les contaba el otro día. Hizo una coalición de distintas agrupaciones de San Lorenzo. Fue el principal adversario, el que capitalizó el descontento, el que aglutinó a buena parte de la oposición y por lo tanto se convirtió en presidente de San Lorenzo en el transcurso del fin de semana, en una transición, insisto, hasta diciembre del año próximo. Sin tanta participación, ¿no? Igual, digamos, de votos, 13.000 personas aproximadamente. Se esperaban un poco más. Sí. 29% obtuvo Culota para quedarse con esa presidencia. Y hay presidencia. Finito Constantino, que estuvo en 20. Sergio Constantino, que tuvo 23.83. O sea que le ganó, le sacó una diferencia, una buena diferencia. Bueno, más allá de eso, después tenemos los aumentos que rigen a partir de hoy, que no son menores, colectivos en particular. Boleto mínimo en la provincia de Buenos Aires arriba de 1.000 pesos, en la ciudad cerca de 800 pesos. De hecho, Mar del Plata Batán, desde hoy aumenta cerca del 24%, pasa el boleto único de 1.550 pesos a 1.922. 1.922, casi 2.000 pesos. También este mes habrá aumentos en el subte, también en los peajes, trenes, que aumenta 15%, energía eléctrica, gas, agua, medicina prepaga, alquileres. Y una cuenta bastante abultada, 1, 2, 3, 5. A mí me aumentó por escaso la cochera, que tiene aumentos trimestrales. El aumento último fue del 12%. O sea, el último trimestre por encima de la inflación. Nunca pagué tanto en dólares una cochera, nunca. Y nunca el titular de una cochera tuvo una cochera en alquiler en 150, 180, 200 dólares mensuales. Claro. Nunca. Eso muestra, hablando de si hay tipo de cambio atrasado o no, por lo menos que este tipo de cambio es distinto a los que hemos tenido. Eso encarece toda la Argentina. Fíjate que por eso hay muchos menos turismo emisivo. Nosotros viajamos, argentinos viajan menos que los que están entrando. Y eso por bolsillos más escuálidos, no porque sea más barato, más caro, no, digamos, porque es más caro. Eso es una parte, y por otro lado que tenés un dólar quieto, y el dólar quieto dividido por la misma cantidad de pesos o un poco más de pesos te da más caro en dólares. Correcto. Eso es. Sí, particularmente en la Argentina, porque después vos contás más dólares con menos pesos. Exacto. De los que pasaba hace 13 años, con lo cual te conviene mucho ir al exterior a vacacionar. Sin embargo, ese boom del año pasado, como mucho se tarjeteó, morosidad bancaria récord, 12% en abril, no se frenó, no fue el techo marzo, abril está peor, por eso el gobierno intervino, por eso el gobierno empezó a hacer planes para que la gente vaya readecuando estructuras. De hecho, en la fintech la morosidad está casi en el 30% promedio, lo cual es una barbaridad.
son cifras récord, solo comparables con 2002. Es esto solo comparable con 2002, no hay mucho más, pero esto es comparable con 2002. Nunca antes la gente debió tanto. Me contaba un gerente por caso que una jubilada categoría 5 le dio plata de su bolsillo porque estaba llorando en la puerta, en el banco. Ganan 400.000 pesos. O sea, uno también tiene que apartarse un poquito de la lógica macro, donde las cosas parecen funcionar y donde la economía parece un futuro muy promisorio y hay sectores que son enormemente pujantes. Y cuando encuentra historias con carne y hueso de esta naturaleza, de esta magnitud, dice, hay algunas cosas que no están funcionando. Que es un poco el planteo que hizo, entre otras cuestiones, el fin de semana Martín Rapetti. Respecto a que la economía para él va a seguir planchada, el dólar tendrá más presión hacia fin de año. Él dice, la economía no está bien, escribió en La Nación ayer. Es un debate. El gobierno dice, la economía está muy bien, está más sólida que nunca, y tenemos las explicaciones para cada una de las observaciones que nos hacen y que muy bien Juli repasaba esta misma mañana. Ahora, más allá de eso, están estas otras cosas. Yo creo que eso es un poco el argumento para decir, bueno, hay menos gente que se está yendo afuera, incluso con este dólar, que es el más barato en mucho tiempo, digamos, para que los argentinos con menos pesos que antes puedan viajar al exterior. Bueno, pero es un tema el arranque de junio y los aumentos que tenemos. Mientras tanto, respecto a abril, se conoció el viernes, a última hora, la venta de autos 0 kilómetros cayó 25% interanual. Es una caída importante, el acumulado es más del 9%, 12% fue la baja respecto al mes de marzo. La actividad parecía venir a recuperar un poco de terreno, está por debajo. Toyota lideró las marcas y ¿saben qué? Los eléctricos treparon 611%. Se multiplicaron por 7 la cantidad de autos eléctricos vendidos en abril respecto a abril del año pasado. Y eso tiene que ver con el ingreso de los vehículos de China, particularmente, no solo de China, pero básicamente de China. Y se ven en la calle. Yo por acaso volvía en la ruta ayer de la costa y efectivamente vi muchos autos, o vi varios eléctricos. No me había pasado, no me había detenido a verlos. En otras oportunidades. ¿Vos viste alguno? No, pero yo soy muy distraído igual. Tengo TDA, pero igual soy muy distraído. Entonces no vi autos eléctricos. Sé que tengo amigos que tienen autos eléctricos y los veo que lo enchufan y todo, pero no sé distinguirlos. ¿Tenés amigos con autos eléctricos? Entonces sí los viste. Claro, bueno, lo vi, pero quiero decir que no lo veo en la calle. No los ve de manera tan claro. No es que sea una habitualidad, lo vi en ruta, de noche en general, claro. Tenés ahí un reflejo mayor para pero esas ¿cómo cosas. te das cuenta, digo? El diseño. La marca. Okay. Te aparece el famoso Beijing. Claro. Me hizo acordar cuando los dos me decían así. Eso es una estrategia de marketing muy atractiva de una de las compañías chinas. Marca país se llama eso. Claro, marca país. Beijing, dicen, adelante y atrás del auto. Como si dijeran Washington o Nueva York o Buenos Aires, un auto fabricado acá, ¿me explico? Me gustó porque Córdoba, te pregunté ¿cómo se dan cuenta. Empezó así, bueno, la marca, esto, aquello. Me hace acordar cuando decía, ¿cómo se dio cuenta que era bombero? Bueno, la prestancia, la presencia, el autobombo, la manguera, el traje. Esa es buenísima. Me sentí así. Gracias, les agradezco igual. Bueno, después tenemos cuestionamientos de la Iglesia el fin de semana sobre la política migratoria tras el cruce entre Milei y el propio García Cuerva en el marco del Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes realizado en Luján. Ahí otra vez pusieron el acento sobre la preocupación en la situación que atraviesan las personas migrantes en la Argentina y demás. Pérez Esquivel inclusive ha convocado desde mañana y hasta el 9 de junio un ayuno en Plaza de Mayo contra la política económica del presidente Milei. A partir de esta mesa ecuménica por la democracia, la vida y el bien común que integran, entre otros, insisto, el propio Pérez Esquivel, el ex premio Nobel de la Paz. Bueno, en estos temas, en Hurlingham, el intendente de Hurlingham, mientras tanto, no sé si vieron algo, organizó una proyección de la Casa Rosada en la fachada del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Hoy va a ser el turno de dirigentes de Morón con Sabatel a la cabeza que harán lo mismo. Hay una idea de convertir a Cristina en la gran electora, una vez más, y efectivamente en la idea de rodearla de cierto halo vinculado a poder, entre otras cosas, como que ella fuese presidente aún, digamos. ¿Se entiende? Muy loco. Porque además la imagen de la Casa Rosada se posa sobre una propiedad en donde la expresidenta, cosa que no es nada honorable, está presa, condenada y con tobillera. Y sin posibilidad y perspectiva de ser candidata nunca más a nada en la Argentina. Muy dramático, digamos, ¿no? Para la vida política del principal partido opositor. Por eso hay muchos que se despegan de Cristina, hacen encuentros, no digo contra Cristina, pero al menos sin cristinismo explícito, y hasta dicen que es un tema cerrado en la Argentina, que hay que sepultarlo, porque no hay manera de pensar un peronismo del futuro con las ideas del pasado, que básicamente encarna a Cristina independientemente de que se reconvierta.
y porque además no tiene chance. Por eso Kicillof esta semana intentó separarse, va a ir a Corrientes y va a tener un encuentro con Juan Pablo Valdés, el gobernador de Corrientes, será el próximo miércoles, va a estar con referentes productivos, también sociales y obviamente dirigentes del peronismo local. Tampoco está claro cómo puede Kicillof, que es el hijo putativo de Cristina Fernández de Kirchner, a quien Cristina con dedo eligió para ser gobernador en 2015, en 2019, perdón, mientras efectivamente su hijo pretendía ese cargo, Máximo Kirchner, y pese a eso eligió a Axel, cómo él podría encarnar un peronismo no kirchnerista, no cristianista, habiendo sido el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso aparecen otras opciones y todo el mundo dice, bueno, hay que buscar maneras de tener una alternativa competitiva en lo electoral. Bueno, así que vamos a hablar de estos temas, porque finalmente la política también empezó a moverse. Este viernes va Mauricio Macri a Mendoza, a todo esto, en tren de también revitalizar el PRO. Hay que recordar que hay mucha expectativa por estas horas respecto a si efectivamente va a haber o no sesión esta semana en el Senado, el próximo jueves. Se están negociando los apoyos para sesionar por parte del oficialismo nacional tras el veto a Micheli, que es justamente la cuñada de Hugo Alconada Amón, para que su pliego no sea elevado al recinto y por lo tanto no se convierta en jueza del Tribunal Oral 3 Federal en La Plata, para lo cual el propio gobierno promovió, eligió entre una terna. Lo discutieron en la Comisión de Acuerdos, le dieron el plafón, no hubo observaciones y consiguió los votos para llegar al Pleno, los 9, obviamente con todos votos de la oposición. Bueno, definitivamente es una situación bien compleja la que tiene el oficialismo, porque además hay una reunión con gobernadores por el tema de zona fría, que tampoco está dictaminado, que no va a ser de la partida esta semana, que en todo caso quedará para dentro de 15 días, porque tal vez haya modificaciones al proyecto que viene de diputados, y porque sí o sí tiene que avanzar el Senado en esta semana con el pago de 2 fondos buitres y el proyecto que quiere blindar la propiedad privada en la Argentina, que presentó el presidente Milei, entre otras cuestiones los fondos buitres, porque ya hubo un plazo que se pospuso hasta el 30 de junio, después de que debimos haberlo pagado antes de fines de abril. Se pospuso a mayo, no hubo posibilidad de discutirlo porque había un efecto de redacción. En ese contexto no pudo discutirse en el recinto hace 15 días, debería discutirse este jueves, porque después lo tiene que tratar diputados. Y después hay que hacer el pago, el desembolso, a eso voy. Bueno, pero más allá de todo esto, que es la agenda central en la Argentina por fuera del tema número 1 en el país del fin de semana, está lo que ha ocurrido con el trágico desenlace de Agostina Vega, que yo creo que es algo que nos perturba a todos. Primero porque confirmaron que el cuerpo fue desmembrado, y eso ya es dramático por donde se lo mire, 14 años. El Servicio Penitenciario de Córdoba negó que Claudio Barrelier, el principal imputado, que está internado en el hospital, en la cárcel, con cuidado psiquiátrico, filmado con cámaras, haya intentado suicidarse. Las versiones más importantes es que intentó quitarse la vida, por eso estaba internado. El ministro de Seguridad de Córdoba dijo que el fiscal no descarta que haya más partícipes, que no haya sido el único. El traslado del cuerpo de la chiquita hacia ese descampado donde la hallaron el día sábado, en el cual lo buscaban desde el viernes, fue hecho con el Ford-Ka de la pareja actual de Barrelier, que tenía antecedentes penales, por cierto. En 2025 fue denunciado por privación ilegítima de la libertad, en una causa que se origina luego de que una mujer lograra escapar de su vivienda y fuera auxiliada por vecinos de la zona. Los testimonios incorporados al expediente, que ya constan en el ámbito judicial, dicen que la víctima salió a la calle semidesnuda, maniatada y pidiendo ayuda a los gritos. Y Barrelier era la persona que quería agredirla, matarla, etc. Tras esa denuncia, la justicia ordenó la detención el 6 de mayo del año pasado, hace prácticamente un año, y fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. Permaneció cerca de 20 días detenido mientras se desarrollaban distintas medidas de prueba y posteriormente fue liberado. 2 años antes, en 2023, aparentemente había tenido una relación sentimental con la mamá de Agostina, con quien tras la ruptura de esa relación, contó la abuela, se convirtieron en amigos. De hecho, tenía relación con Agostina, el propio Barrelier, fruto de aquella relación. De allí que la chiquita le pide el sábado el teléfono a Barrelier y ella se lo da. Y después le manda un mensaje cuando no aparecía el domingo a la madrugada, cuando no había vuelto a su casa, a Barrelier, a su expareja, la mamá de Agostina,
preguntándole qué sabía, qué le había pedido y demás. Y él dice, me pidió que la traslade a la casa de un amigo, pero yo le dije que estaba sin movilidad. No le dijo, vino a mi casa, que es lo que reconoció ante la propia justicia. La madre de Agostina fue sedada tras ser informada sobre la muerte, permanece internada. Es desgarrador por donde se lo mire. Barrelira además se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba, integraba la barra del Club Atlético Instituto, esta cosa tan promiscua entre la política con los barras. Bueno, acá hay un caso, era empleado de la Municipalidad de Córdoba y la barra brava. Barra brava no puede ser nunca una buena función ni un, yo diría, currículo. En todos los casos siempre es un prontuario, ¿no es cierto? Bueno, barra brava de instituto. Yo creo que la causa entre las críticas al fiscal Raúl Garzón por la demora en activar el protocolo de búsqueda de la alerta Sofía, que lo elevó 96 horas después, no antes de las 72 horas como usos y costumbres dicen y como la ley marca, más el pedido de informes al municipio por la contratación del imputado, van a ser ejes entre los cuales va a avanzar una causa que va a terminar en la figura del femicidio. Si es que todo se confirma y todo ocurrió como todos suponemos y como la justicia deduce y como las propias autoridades afirmaron en conferencia de prensa el sábado que todo ocurrió. ¿Se entiende? Estamos en la perspectiva de el 90º asesinato por femicidio en lo que va del año, con una estadística que por suerte venía en baja 2024 respecto a 2023, 2025, la semana pasada lo confirmó Patricia Bullrich, inclusive había habido una merma del 12% respecto a los femicidios del año anterior, del 2024, con una crítica velada a las superestructuras, al Ministerio de la Mujer, a las direcciones de género aquí y allá, que en realidad eran superestructuras que pagaban salarios pero que no hacían prácticamente nada respecto a la suerte de las propias mujeres en la Argentina. Más allá de todo eso, el colectivo Ni Una Menos, así hablaron varias actrices y demás, convocaron una marcha para el día miércoles en todo el país para visibilizar estos casos. Bueno, todo terminó del peor modo. Nos lo imaginábamos el viernes. Nunca suponíamos que iba a ser tan dantesco y tan dramático, a tal punto que para reconocer el cuerpo tuvieron que hacer múltiples pericias, porque, insisto, fue un cuerpito desmembrado el que tiraron en un descampado, de alguien que aparentemente asesinaron la misma noche de su desaparición. 8:34 de la mañana.